Hola chicos, espero que estén muy bien. En esta ocasión les voy a hablar sobre algunos sucesos importantes que se llevaron a cabo durante la Guerra Fría. Para iniciar, vamos a ver en qué contexto inició la Guerra Fría. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, nuestro mundo quedó dominado por tres potencias: la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces, estas potencias se reunieron y firmaron lo que es los acuerdos de Yalta, donde se acordaron medidas con respecto, ¿verdad?, al orden mundial, tanto económico como social. Yo he puesto tres, aunque en realidad también hubieron otras, pero estas son las importantes. Fíjense que la primera de ellas es la división de Alemania en cuatro zonas. La zona verde es la porción de tierra que le correspondía a Inglaterra, la azul a Francia, la a color naranja a Estados Unidos y la color roja a la Unión Soviética. También otro de los acuerdos fue que Alemania debía de reparar económicamente a las potencias aliadas. Y finalmente, y no menos importante, en este acuerdo se firmaron las bases para la formación de la ONU, que posteriormente comenzó a funcionar, ¿verdad? Fíjense que uno de los sucesos más importantes es la conferencia de Potsdam. Pues vemos en esta imagen a los tres líderes, ¿verdad? Tanto de Rusia, de Estados Unidos, Truman, y Churchill de Inglaterra. Entonces, pues lo relevante de esta conferencia es que ahí se dieron cuenta en realidad a qué ideología tenía cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, en este momento, pues Inglaterra estaba débil económicamente y pues se dio el paso para que esta polaridad en el mundo solo estuviera de un lado por la Unión Soviética y del otro lado Estados Unidos. Eh, Al inicio teníamos Joseph Stalin versus Harry Truman, ¿verdad? Fíjense que la Unión Soviética eh, y la ideología del socialismo busca la igualdad de oportunidades y la justicia social. ¿Qué quiere decir esto? Que en una sociedad todos somos iguales, nadie tiene la oportunidad de ascender, ¿sí?, ni de descender, sino que solo todos nos mantenemos con el mismo estatus, ¿sí?, la misma ubicación dentro de la sociedad. Pero en el capitalismo no, ¿verdad? Si alguien se prepara, puede ir ascendiendo, 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 en detrimento de los demás que pueden quedar más abajo. Entonces, es algo de interpretación, ¿verdad? Porque eh, básicamente solo son ideologías y a raíz de esto se dio la Guerra Fría, ¿sí? Entonces, así nace el concepto de Guerra Fría, que es la larga y abierta rivalidad que enfrentó a las dos nuevas potencias mundiales y sus respectivos aliados una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto fue la clave de relaciones internacionales mundiales casi medio siglo. Entonces, casi 50 años se pasó el mundo polarizado. El, pues nunca se dice Guerra Fría porque nunca hubo un enfrentamiento directo, sí indirecto, sí indirecto, porque en otros lugares ya vamos a ver más adelante que sí hubieron luchas, ¿verdad? Pero no Estados Unidos atacando a la URSS, ni la URSS atacando a Estados Unidos en ningún momento. Eh, con el apoyo del Ejército Rojo y el Partido Comunista, la URSS domina territorios como Polonia, Rumania, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Albania, Yugoslavia y Alemania Oriental, ¿sí? Ya vimos en el mapa anterior que Alemania quedó dividida en cuatro partes, pero Estados Unidos, Inglaterra y Francia unieron sus partes y formaron la Alemania Occidental. Entonces la URSS formó su parte de Alemania llamándolo Alemania Oriental.
Los conflictos se producían en las antiguas regiones coloniales, específicamente en el norte y noreste africano. Entonces, se dieron en sí en esta parte, y esto les va a ayudar, ¿verdad? Con su libro, en la página 94, el punto número 1 y la pregunta número 2 también les va a ayudar. Se dieron guerras periféricas, no en sí en los países, pero sí en las partes de alrededor, exactamente eh, en Vietnam y en eh, Corea. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, Estados Unidos y la doctrina de Truman. Estados Unidos diseñó una doctrina en la cual se buscó eh, desarrollar otra vez a Europa, pero en realidad el verdadero plan era mantener a raya al socialismo, que no siguiera avanzando, ¿verdad? Que no siguiera y abarcara toda Europa, ¿sí? Esos eran los verdaderos planes. eh, por ejemplo, se buscó la invención o que las minas comenzaran a trabajar o otros productos. Eh, por su parte, el bloque soviético bloqueó a Berlín, porque Berlín fue prácticamente uno de los lugares en los que se dividió totalmente. En una parte teníamos al capitalismo y en otra parte teníamos al socialismo. Entonces se tuvo que dividir, ¿verdad? Eh, la URSS hizo sus bases y influencias y ejercía sobre los países de la Europa del Este, ¿sí? De hecho, creó el Comecon, que es el Consejo de Ayuda Económica Mutua, el Pacto de Varsovia, en lo que todos los países estaban anexados a la URSS, ¿verdad? Y estos países son Hungría, Polonia, Alemania Oriental, etcétera. Entonces, la primera guerra fue la guerra de Corea, ¿verdad? Entonces, es bien importante esta parte porque Corea fue dividida en dos partes. La parte norte estaba del lado de la Unión Soviética y la parte sur estaba controlada por Estados Unidos y los aliados. Entonces la primera guerra que se llevó a cabo fue en Corea. En 1945 las dos superpotencias partieron la península coreana por el centro. La guerra dividió la península coreana y aún sigue así, ¿verdad? Ustedes ven que está Corea del Norte y Corea del Sur. Después tenemos la guerra de Vietnam. En esta parte, en la parte norte, esta parte de acá, era la que tenía controlada la URSS y la parte sur, esta parte de acá, era la que estaba del lado de Francia y los países aliados, ¿verdad? A Estados Unidos. En 1965 se inician los bombardeos estadounidenses contra los objetivos de Vietcong, que es la parte norte, ¿verdad? La guerra de Vietnam duró casi 20 años y concluyó con la retirada de las tropas estadounidenses. Entonces, en 1975 el país logra su independencia y se crea la República Socialista de Vietnam. Eso ocurrió en Europa, pero en América también sucedieron algunos sucesos. Yo he puesto tres que son algunos de los principales. Fíjense que en 1959 se lleva a cabo lo que es la Revolución Cubana, donde sale victorioso Fidel Castro con la ayuda de Che Guevara, y también en Nicaragua, ¿verdad? En Nicaragua se da un conflicto muy intenso y el más importante para nosotros, que es el conflicto que se llevó a cabo en nuestro país. Entonces teníamos, así como en el mundo de ese momento, teníamos en nuestro país las dos ideologías, la guerrilla y el ejército, ¿verdad? El ejército representaba al gobierno y el gobierno estaba de la mano con Estados Unidos. Y la guerrilla tenía su armamento, tenía su adiestramiento militar de parte de la Unión Soviética. Así es como se llevó a cabo todo este fenómeno de de la Guerra Fría. Espero que pues les sirva esta parte. Para concluir, espero
sus comentarios en los grupos de WhatsApp y voy a estar atendiendo cualquier duda. Bendiciones.